Bueno, ya tenemos al licenciado Otto Barrios que nos va a dar a conocer detalles en relación a esto. Hace un momento antes de la pausa le damos a conocer a usted que existen ciertos protocolos establecidos en la ley de trabajo. En este caso estamos hablando de obligaciones por parte del patrono y también derechos por parte del empleado. En este caso estamos hablando de situaciones de qué va a pasar con el pago del bono 14 en la pandemia. Sabemos que en algunos casos las empresas han logrado llegar a convenios para poder pagarles el salario a los empleados. Pero, ¿qué pasa con las prestaciones? En este caso, el bono 14, que tienen hasta el 14 de julio para poderlo hacer efectivo. Licenciado, bienvenido con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes, Axel. Aprovechando, feliz día para todos los integrantes del Ejército de Guatemala en su día. Y al respecto le comento, debe de ser el bono 14, el bono 14, su nombre legal es bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. Dicho bono debe ser pagado en su totalidad antes del día 15 de julio. En ese sentido, en el mismo sentido, el día de hoy el Ministerio de Trabajo sacó un comunicado indicando que con base en lo establecido en el decreto 4292 relativo a que regula lo relativo a la bonificación anual, con base a lo establecido de forma supletoria en el decreto que regula lo relativo, el 7678, que regula lo relativo a la ley de aguinaldo de forma supletoria, y al 1633, porque ya que el aguinaldo está regulado para el sector privado en el decreto 7678 y para el sector público en el decreto 1633 del Congreso de la República, se debe de pagar la totalidad de la bonificación anual durante la primera quincena del mes de julio. Por lo tanto, los patronos debieron de haber hecho sus provisiones durante el año anterior al pago de la bonificación anual y deben hacer la totalidad del pago en los primeros 15 días del mes de julio. Ahora bien, licenciado, ¿qué pasa con estas personas que han logrado a un acuerdo, han llegado a un acuerdo con la empresa o con la fábrica o con el patrono en este caso, para poderle suspender el salario durante el tiempo de la pandemia y también optar al bono del empleo? ¿Las prestaciones también entran en este convenio o quedan separadas? Es decir, ¿se tiene que cumplir? Le comento, Axel, las primeras regulaciones que se dieron con respecto a la emergencia del COVID, el gobierno pidió que los trabajadores y los patronos de forma amigable y en la vía directa llegasen a acuerdos. Sin embargo, eso creó un problema, puesto que la suspensión no quedó claro si se dejaba o no se dejaba. El día 7 de abril, el Ministerio de Trabajo sacó un acuerdo ministerial, el 140-2020, en el cual permitía ya la suspensión por causa mayor, que es el caso del que tenemos, y otorgó un beneficio para los trabajadores, un beneficio económico para los trabajadores de 75 quetzales diarios, el cual el gobierno ya ha hecho efectivo a miles de trabajadores y sigue haciendo efectivo. Sin embargo, Axel, pareciera que el gobierno no estimó que tardase tiempo que está tardando la emergencia y por lo tanto no reguló nada respecto a el pago de la bonificación anual. Por lo tanto, en este momento se debe de pagar la totalidad, ya sea que esté suspendido o que no esté suspendido. Si el trabajador ya gozó más de un año su trabajo, se debe de pagar un salario completo, y si ha gozado menos de un año, se debe hacer un cálculo proporcional a los días que ha gozado. Claro, licenciado, tenemos acá uno de los más recientes comunicados del Ministerio de Trabajo en relación a esto. La producción nos va a facilitar para poderlo hacer ver también acá. Según lo que ha establecido el Ministerio de Trabajo sobre el pago del bono 14, dice: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ante el pago de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público por medio de la Inspección General de Trabajo, informa: el pago de esta prestación deberá ser cubierto durante la primera quincena del mes de julio del año 2020 de forma total
cuando se haya cumplido un año de servicio continuo de forma proporcional cuando corresponda, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2, 3, 5 y 7 del Decreto 4292 del Congreso de la República de Guatemala y suplementariamente de los decretos 7678 y 1633 de ambos del Congreso de la República de Guatemala. Las suspensiones de los contratos de trabajo no interrumpen la continuidad para el pago de esta bonificación. Es claramente lo que usted nos indica y también lo argumentamos en este momento para que los amigos televidentes observen que tenemos la postura de un analista en estos temas laborales y también ya el comunicado reciente del Ministerio de Trabajo. Es decir, tal como usted indica, licenciado, el pago se tiene que hacer efectivamente al 100%. Justamente, ese es el comunicado del que le estaba hablando, Axel, y en el mismo sentido, lo que le regula la ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. Es de hacer ver lo siguiente, la emergencia del COVID ha rebasado a todas las autoridades y ha rebasado la capacidad de las empresas privadas. Vemos todos los días noticias de suspensiones y de despidos y cierre de empresas. ¿Por qué le hago ver esto? Porque usted hablaba de acuerdos entre patronos y trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? La Inspección General de Trabajo ya fue rebasada en sus capacidades para recibir quejas de trabajadores. Y de la misma forma, los patronos no pueden obligar a sus trabajadores a que lleguen a las empresas, puesto que no hay transporte público. Y la mayoría de trabajadores, una buena parte de ellos, se transportan en medios públicos de transporte. Lo que va a suceder es que en la práctica es lo complejo. ¿Por qué? Ya existía una mora judicial en la cual las audiencias generalmente se programaban de 8 a 12 meses después de que el trabajador solicitase el pago de sus prestaciones irrenunciables o las no renunciables. Lo que va a suceder, Axel, es que cuando usted habla de acuerdos, sí es necesario que se generen acuerdos, porque todos los órganos, tanto administrativos como la Inspección General de Trabajo, como judiciales, van a colapsar. No va a haber capacidad de atender a todas las demandas que existen. Entonces, sí es necesario que el gobierno tome medidas de reactivación económica que permitan que las empresas puedan afrontar sus obligaciones frente a los trabajadores y que permitan que los trabajadores puedan acceder al salario y a sus prestaciones periódicas. No previó nadie la duración de esta epidemia, Axel, y más aún, vemos que países como Estados Unidos, y Italia, Rusia, Brasil, que han tratado de reabrir su actividad económica, están teniendo que dar marcha atrás en sus medidas, puesto que se ha salido nuevamente de las manos la tragedia provocada por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, a pesar de que sí hay obligación de pagarla, es necesario que el gobierno apoye a los empresarios. Es muy necesario que el gobierno apoye a los empresarios con medidas extremas, actos de reactivación económica que permitan que los empresarios puedan generar nuevamente actividad económica que les permita cumplir con sus obligaciones. Muy bien, licenciado Otto Barrios, gracias por habernos aclarado la situación. Ya lo decía usted muy puntualmente, lo afirma ya el comunicado del Ministerio de Trabajo, la prestación será al 100%. Sabemos que la pandemia ha llevado pues, a varias empresas, en algunos casos al cierre, otros pues, han integrado a convenios, pero ya entre los convenios de salario no entran las prestaciones laborales, por lo cual se tiene que pagar esto y esperar en Dios y también en todas las disposiciones que logre pues también darle esta brecha a los empresarios para poder cumplir con sus obligaciones durante la pandemia. Vamos a una pausa. Gracias, licenciado Otto Barrios. Muy amable.